Mi nombre es Elena Barrios y en esta ocasión hablaremos sobre lo que son los fármacos anticonvulsivos. Se podrían considerar un tipo de medicamento que se va a usar para prevenir o tratar lo que van a ser las convulsiones, las crisis convulsivas o tanto las crisis epilépticas, mediante lo que va a ser el de la actividad eléctrica anómala que se va a hallar en el encéfalo. Los anticonvulsivos se van a utilizar para el tratamiento de la epilepsia y otros trastornos convulsivos. También se usan para tratar lo que van a ser afecciones como el trastorno bipolar, el dolor en los nervios, las migrañas, la fibromialgia o el síndrome de piernas inquietas. Hay muchos tipos diferentes de anticonvulsivos. También se puede llamar anticonvulsivante, antiepiléptico o medicamento convulsivo. Mi nombre es Daniela Hernández y yo les voy a hablar sobre la clasificación de lo que son las crisis epilépticas. Existen dos tipos principales de crisis epilépticas: las crisis generalizadas y las crisis focales, que también se conocen como crisis parciales. El que se produzca un tipo u otro de crisis depende del grupo de neuronas que se activen. Así, durante las crisis generalizadas hay una activación conjunta de todas las neuronas de la superficie cerebral, mientras que durante las crisis focales solo se producen descargas anómalas de las neuronas de una sola limitada de la superficie cerebral. No obstante, en algunas ocasiones la descarga puede iniciarse en una zona del cerebro y posterior extenderse a toda la superficie cerebral. Esto es lo que se conoce como una crisis secundariamente generalizada. En términos generales, las crisis focales son más frecuentes en las generalizadas. En ocasiones no se puede saber con precisión si se trata de una crisis focal o una crisis generalizada y se denominan crisis sin clasificar o de origen desconocido, en espera de posteriores datos que permitan clasificarla. Crisis epilépticas generalizadas tónico-clónicas. Existen múltiples tipos de crisis epilépticas generalizadas. Las más frecuentes son crisis generalizada tónico-clónica, que vendría siendo una crisis generalizada convulsiva. Bien, en esta se produce una pérdida brusca de conocimiento, que puede originar una caída al suelo si se está de pie. Seguidamente, la persona presenta rigidez del todo el cuerpo, que vendría siendo la fase tónica, que sigue de otra fase en la cual se producen movimientos convulsivos rítmicos de las cuatro extremidades. Esta vendría siendo la fase clónica. Durante estas crisis, las personas pueden presentar mordedura de lengua, expulsión de orina e incluso sufrir alguna lesión debido a la caída. Al finalizar, la persona va recuperándose progresivamente a lo largo de varios minutos. La crisis generalizada de ausencia. Se produce una pérdida del contacto con el entorno, de tal manera que la persona permanece inmóvil, absorta y con mirada fija. En ocasiones se asocia por algún tipo de movimientos oculares, parpadeo y de otras partes del cuerpo. Suelen ser de corta duración y en general pocos segundos. Se produce una recuperación rápida, de tal manera que la persona suele seguir con la actividad que estaba realizando. De hecho, dada su brevedad, a veces pueden pensar que son desapercibidas. Suelen iniciarse en la niñez o en la adolescencia. Tienden a repetirse con frecuencia. De hecho, varias veces al día lo pueden originar varios fallos de atención y dificultad en el aprendizaje. Crisis generalizada mioclónica. Aquí se manifiestan en forma de sacudidas breves de una parte o de todo el cuerpo. En general suelen afectar miembros superiores, lo que puede provocar la caída de los objetos que sujeten con las manos. Son muy breves, de escasos segundos de duración. De hecho,
Dadas sus características, a veces la persona o familiares no le llegan a dar importancia. Las personas que padecen estas crisis pueden sufrir también de otros tipos de crisis generalizadas, como por ejemplo las ausencias o las crisis tónico-clónicas. Y tendremos también las crisis generalizadas atónicas. En esta se produce una pérdida brusca del tono muscular de todo el cuerpo o parte de él durante muy pocos segundos, con una recuperación instantánea. Esto hace que se manifiesten en forma de caídas bruscas cuando la persona se encuentra de pie, o una caída brusca y breve de la cabeza, o con pérdida de alguna fuerza de alguna extremidad en escasos segundos. Tiene el inconveniente que puede ocasionar lesiones como heridas o fracturas debido a las caídas. Se suelen asociar a otros tipos de crisis epilépticas. Es raro que sean el único tipo de crisis que presente la persona que las padece. Ahora bien, las crisis epilépticas focales. En general, este tipo de crisis son más frecuentes que las crisis generalizadas. Se pueden presentar de múltiples maneras, dado que las manifestaciones dependen en gran medida del área del cerebro que se activa durante la crisis, así como de la posterior extensión de la descarga eléctrica a otras partes. Cada parte del cerebro tiene una función específica relacionada con el movimiento, la sensibilidad de la piel, la visión, las emociones, la memoria, etc. De tal manera que si una crisis activa la zona del cerebro encargada de los movimientos, esa persona presentará movimientos involuntarios durante dicha crisis. Las crisis focales sin alteración de la conciencia vendría siendo las crisis parciales. Como ya sabemos y ya hemos comentado, sus manifestaciones dependen del área cerebral afectada. Tendremos las motoras, que son aquellas en las que la principal manifestación son los movimientos involuntarios, posturas anómalas o parálisis de una parte del cuerpo. Las sensitivas, que se producen por una alteración de la sensibilidad en forma de hormigueo, sensación de calor o frío, olores intensos, alteraciones visuales o dolor que afecta a una parte del cuerpo. Las autonómicas son aquellas que afectan la llamada función autonómica y se manifiestan en forma de cambios de temperatura, sudoración, salivación excesiva o la piel de gallina. Las cognitivas, que se pueden manifestar en forma de dificultad para expresarse o comprender, con vivencia de recuerdos, la sensación de déjà vu, de lo que yo he vivido, o la sensación de pensamiento impuesto o repetitivo. También tendremos las emocionales, que se manifiestan en forma de emociones intensas y sin relación a la situación que se esté viviendo, como con miedo muy intenso. Es frecuente que durante las crisis se presenten varios de estos síntomas, ya que la actividad eléctrica anómala suele ir recorriendo diferentes áreas cerebrales, activándolas y originando las manifestaciones correspondientes. También tendremos las crisis focales con alteración de la conciencia, que estas son las crisis parciales complejas. Durante este tipo de crisis, la persona pierde el conocimiento y la conexión con el entorno sin perder el tono muscular. Normalmente, la persona suele quedar absorta y sin respuesta de estímulos externos. Se suele asociar a movimientos automáticos como movimientos de masticación o movimientos automáticos con las manos, sujetarse la ropa, por ejemplo, abrocharse, coger objetos del entorno, etc. En otras ocasiones se puede levantar e incluso caminar con una conducta extraña e inapropiada. También puede incluso emitir palabras o frases sin relación con el contexto. Puede durar varios minutos y la recuperación suele ser progresiva a lo largo de segundos o minutos, durante los cuales la persona
permanece confusa y aturdida. También vamos a tener las crisis focales con progresión atónico-clónica bilateral, las crisis parciales con generalización secundaria, ¿verdad? Esta sucede cuando una crisis epiléptica parcial, simple o compleja se extiende desde el foco epiléptico a toda la superficie cerebral. Es muy importante conocer cómo inicia una crisis epiléptica, porque de esta forma sabremos si se inicia en un foco epiléptico localizado o simultáneamente en todo el cerebro al mismo tiempo. De esta forma se podrá realizar el diagnóstico y el tratamiento adecuado e igualmente se podrá triplificar el tipo de epilepsia para emitir un pronóstico más preciso. Ahora epiléptica. A veces las crisis focales con alteración de la conciencia se inician con una crisis focal sin alteración de la conciencia, con síntomas sensitivos, cognitivos o emocionales, que solo son percibidos por la persona que la sufre. A esto se le denomina como aura, que actúa como una sensación premonitoria de la crisis con alteración de la conciencia. Esto es debido a la extensión de la descarga epiléptica desde el foco inicial más restringido hacia zonas más extensas de la superficie cerebral. Los espasmos epilépticos aparecen en niños con meses de edad y son raras tras el segundo año de vida. Consisten en una flexión o extensión brusca del cuerpo y de la cabeza durante aproximadamente 1 a 5 segundos. Suelen aparecer en salvas y habitualmente son frecuentes, a veces de forma casi permanente.